Ahora revisaremos la práctica de estructuras cristalinas. Esta práctica está dividida en dos partes. Una, en la cual vamos a desarrollar las estructuras cristalinas más simples, como son la PSC, la FCC y la HCP. Y en la otra aprenderemos un análisis de estructuras cristalinas por difracción de rayos X. En él utilizaremos un difractograma de rayos X, que no es otra cosa más que este espectro que tenemos aquí dibujado, y mediante una técnica que os enseñaré para poder medir la altura máxima de los picos con respecto a 2θ, y utilizando la ecuación de Bragg, lograremos determinar a qué material corresponde este espectro difractográfico. Como primera estructura desarrollaremos la BCC, que es la cúbica centrada en el cuerpo. Después haremos la FCC, que es la cúbica centrada en las caras, y finalmente haremos la HCP. Para ello, en vuestro puesto de trabajo encontraréis estas tres fichas o hojas, las cuales os ayudarán a fabricar estas estructuras. Estas estructuras se irán fabricando utilizando pequeñas bolitas de madera de distinto color, y como aristas utilizaremos estas varillas que son de plástico, que nos permitirán fabricar la estructura tridimensional. La primera estructura que haremos será la estructura BCC o cúbica centrada en el cuerpo. Para fabricar la estructura BCC, lo primero que debemos hacer es buscar los átomos apropiados. Como es una cúbica centrada en el cuerpo, lo primero que tenemos que buscar es el átomo principal. Y este átomo principal se va a caracterizar porque va a tener 8 orificios simétricamente puestos en las aristas del cubo. Fijaros bien cuál es la forma que tiene que tener este átomo principal para que lo podáis encontrar después en la caja de bolas. Para las esquinas se utilizarán evidentemente 8 átomos, los cuales deben de tener los orificios puestos de esta otra manera. Las aristas deben ser 8 varillas largas, 8 varillas medianas. Además, en la caja encontraréis unas varillas pequeñas y unas varillas intermedias, las cuales no se utilizarán para desarrollar esta estructura. Se comienza por los extremos, fijando las varillas largas a cada uno de los lados. Luego, utilizando las varillas medianas, colocamos lo que va a ser el átomo central de nuestra estructura BCC. Como veis, ya tenemos formada la primera base de nuestra estructura. Ahora simplemente colocaremos el resto de varillas y podremos terminar de montar nuestra red cúbica centrada en el cuerpo. Ya tenemos la estructura totalmente terminada. Una BCC, una cúbica centrada en el cuerpo. Es fácil darse cuenta de que la característica principal, aparte de ser una estructura cúbica externa, es que el átomo principal se puede perder justamente al medio de la estructura. Para la construcción de la estructura FCC utilizaremos dos juegos de bolas distintas. Para las esquinas
utilizaremos las bolas que tienen estos orificios puestos en forma de triángulo. Mientras que para los átomos que van a ir en el centro de cada una de las caras, utilizaremos estas bolas, los cuales los orificios los tienen puestos al medio. 4 orificios que están puestos nada más que alrededor de la bola. Las varas que utilizaremos en este caso serán para las esquinas, seguiremos usando las mismas varas largas, mientras que para unir los átomos a las laterales centrales utilizaremos ahora las varas más pequeñas. Esta es la que habíamos usado para la BCC y estas son las que utilizaremos para la FCC. Para comenzar el montaje, una vez más, empezamos por alguna de las átomos de alguna de las esquinas. Veréis que rápidamente logramos montar la estructura FCC en uno de las caras laterales. Y ahora simplemente repetimos el proceso para cada una de las caras del cubo. Ya tenemos la estructura casi montada, solo falta terminar de colocar algunas de las aristas del sistema. Esto hay que hacerlo con un poco de cuidado, ya que habrá que desarmar, habrá que forzar un poco la estructura para poder terminar de fabricarlas. Ya tenemos la estructura FCC terminada. Como veis, esta estructura se diferencia claramente contra la BCC porque los átomos están ahora centrados en las caras. Sin embargo, otra característica que podemos encontrar de la estructura FCC es que si nosotros movemos la estructura de forma tal que tratamos que este átomo que tenemos aquí en la punta, esconderlo con nuestro ojo en este átomo que está acá atrás, se logra ver en el plano una estructura diferente. En el plano vemos un hexágono exterior, contando estas puntas que tenemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y un hexágono interior contando los átomos de color gris que quedan, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta estructura hexagonal suele siempre confundir a los alumnos, ya que piensan de que puede ser una forma de tener una estructura HCP, cosa que evidentemente no es así, ya que la estructura HCP y la estructura FCC son distintas con respecto a los radios atómicos, pero comparten una misma característica, y es que ambas tienen el mismo factor de empaquetamiento atómico. Eso es algo que en clases ya veréis qué significa. Ahora haremos la estructura HCP. La estructura HCP se caracteriza porque está construida realmente por 3 prismas que son los prismas principales,
aunque cuando ya juntamos estos tres prismas, lo que forman es un hexágono, que es la estructura HCP que uno conoce o entiende como tal. Para ello utilizaremos dos tipos de átomos distintos. El átomo principal de la base es este que tengo en mi mano, el cual, como veis, tiene orificios a todo alrededor y además tiene un orificio en la parte superior y otro en la parte inferior. Mientras que los átomos de las esquinas van a corresponder a estos que tengo aquí, en donde, como veis, hay orificios puestos alrededor, pero no en la parte de atrás, y además un orificio superior y otro orificio inferior, el cual realmente no se utilizará. Utilizaremos las varillas más largas para los extremos, mientras que las varillas intermedias son las que utilizaremos para poder hacer los enlaces dentro de la estructura. Para comenzar, tomaremos uno de estos átomos principales y le pondremos las varillas alrededor. Debéis tener cuidado al momento de colocar los átomos de los extremos, porque debéis siempre ser cuidadosos de que los orificios que atraviesan de forma recta el átomo deben quedar hacia arriba y hacia abajo. De ese modo podréis siempre tener la estructura preparada para el resto del enlace. Si os equivocáis, os daréis cuenta de que no podréis insertar la varilla de enlace entre ellos. Ahora simplemente terminaremos de rellenar la base de nuestra estructura HCP. Ahora os muestro lo que es la parte fundamental de la estructura HCP, que vendría siendo el prisma principal. Recordemos de que tres prismas de estos son los que formarían la estructura HCP. Este prisma está errado porque evidentemente la estructura HCP tiene en su interior un átomo, que es el que tenemos ahora puesto aquí. ¿Os dais cuenta de que el prisma del cual os hablo es esta estructura que está aquí, que se repetirá después 3 veces? Esta es la estructura principal HCP. Sin embargo, nosotros lo que conocemos como estructura HCP, o no es más natural, es la geometría final, que es el hexágono completo. Debéis ser cuidadosos al momento de ver de que el átomo que queda en su interior no debe estar al centro de una de estas partes que están aquí. La estructura HCP no está el átomo principal puesto aquí, está justamente al centro de uno de los triángulos que se forman. Por tanto, la estructura debe ser así. Esa es la estructura correcta HCP. Lo que haremos ahora será simplemente terminar de fabricar toda la estructura. Por fin ya tenemos la estructura HCP terminada de forma completa. Como veis, aquí tenemos el hexágono 1, 2, 3, 4, 5, 6 principal con su átomo al medio. Os damos cuenta que la estructura que se repite es este prisma que está aquí, donde el átomo central es este que está aquí, y lo repetimos aquí. De este modo ya tenemos nuestras tres estructuras fundamentales, las que normalmente trabajaremos en este curso de fundamentos. Como podéis daros cuenta, es posible tener las tres estructuras construidas completamente. La estructura BCC, la estructura FCC y la estructura HCP. La segunda
parte de esta práctica corresponde al análisis de estructuras cristalinas por difracción de rayos X. Realmente, lo que deberíamos hacer es obtener un material que vosotros mismos podáis traer de vuestras casas y mediante el uso de un difractograma de polvo de rayos X, obtener un espectro de difracción de ese material. Sin embargo, lo que haremos en este caso es presentaros directamente el espectro de difracción de rayos X. Un espectro de difracción de rayos X no es otra cosa más que esta imagen que tenemos aquí, donde se ven varios picos de distinta intensidad y tomados a ángulos que en este caso corresponden a ángulos de 2θ. Ya en clase veréis qué significa esto de la difracción de rayos X y su utilidad, pero os voy a adelantar simplemente el hecho de que un difractograma de polvo de rayo X, como es el que tenemos aquí, corresponde a una huella digital de un material. Esto significa de que existe un único difractograma de polvo de rayos X para cada material que voy a analizar. Y eso es que existe para cada material un único juego de altura de picos a una cierta distancia de ángulos de 2θ. Lo que haremos en esta práctica es simplemente determinar a partir de nuestro difractograma de polvo a qué material corresponde. ¿Y cómo haremos esto? Pues bien, realmente todos los materiales están metidos en fichas ASTM. Eso significa de que ya tenemos un handbook, una colección de todos los posibles materiales que puedan haber. Las fichas ASTM entregan la distancia entre planos cristalográficos que hay y el índice de Miller como HKL para cada uno de esos planos cristalográficos. Con lo cual, lo que tenemos es la huella digital ya clasificada de cada uno de estos materiales. El material suele colocarse con su nombre al lado de acá y con su estado estequiométrico o fórmula estequiométrica en la parte del lado de acá. ¿Qué es lo que haremos nosotros? Pues lo que trataremos de hacer es identificar mediante estos picos que aparecen aquí qué material corresponde de alguna de estas tres fichas que tenemos aquí. Normalmente es obvio que esto lo hace un ordenador de forma muy rápida y ágil, en la cual el ordenador se encarga de establecer cuáles son los ángulos que hay para cada uno de estos 2θ de difracción y él se encarga de rápidamente, mediante un algoritmo de búsqueda, buscar en las cientos de fichas ASTM que hay hasta encontrar la mejor coincidencia. Cuando encuentre esta mejor coincidencia, aparecerán por orden de coincidencia a qué material debería corresponder. Y de este modo utilizamos la difracción de polvo de rayos X para identificar los materiales de la naturaleza. Debemos recordar que en el difractograma de polvo que tenemos aquí presente, los picos más altos que se ven corresponden a los procesos constructivos de difracción de los planos cristalográficos. ¿Qué significa eso? Pues significa que la estructura cristalográfica, por ejemplo, esta estructura FCC que tenemos aquí, no va a difracturar todo, no va a producir difracción todos los planos. Solo van a producir difracción algunos planos de forma constructiva. Y esos planos van a ser estos planos que están aquí, estos planos que están aquí, estos planos que están aquí y los planos que van en diagonal. Pues cada uno de ese ordenamiento de planos es el que va a producir estos picos que tenemos aquí. Es por ello que es posible establecer que cada uno de estos picos corresponde a un plano de los índices de Miller estándar HKL. Para hacer esta práctica más entretenida, hemos pensado que el difractograma de polvo de rayos X esté entregado en 2θ, siendo que la ficha ASTM, la información va a estar integrada en distancia en Armstrong, distancia entre los planos. Para poder traspasar la información de distancia entre planos a 2θ, lo que hay que hacer es utilizar simplemente la ley de difracción de Bragg. La ley de difracción de Bragg es lambda
igual a 2D seno de teta, donde lambda es la longitud de onda incidente en nuestro material, que normalmente es la K alfa del cobre, y que, dependiendo de cómo vamos a hacer esto, tendréis que buscarlo normalmente en la ficha ASTM. Ya que tenemos dos posibilidades: o traspasamos los datos de 2θ a D y lo buscamos en la ficha ASTM, o traspasamos todos los datos de la ficha ASTM a θ. Evidentemente es mucho más complicado traspasar todos los datos de la ficha ASTM a θ, pero si queréis hacerlo, pues simplemente lo que tenéis que hacer es colocar θ va a ser igual a el arcoseno de lambda, donde lambda nuevamente es esta longitud de onda incidente, partido por 2D. Si queremos trabajar con 2θ, pues evidentemente agregamos el 2. Yo os sugiero que lo que hagamos es utilizar simplemente la ley de Bragg y traspasemos nuestros datos de 2θ a D. Así es que lo que haremos será simplemente despejar D como lambda partido por 2 seno de θ. Debéis recordar que en el difractograma la información viene en 2θ, por tanto tenéis que partir primero el 2θ por 2. ¿Cómo hacemos esto? Pues bastante simple. Lo primero que haremos es tomar los picos principales de nuestro difractograma. Los picos principales son los más altos: este, y este pues ya no es tan principal, pero es bastante elevado con respecto al fondo. Los picos secundarios son los que se empiezan a vislumbrar en el fondo y corresponderían a estos y estos. Pero ya con estos 5 picos tenemos suficiente información. Pues bien, que lo que necesitamos para estos 5 picos, pues a qué 2θ corresponden, y después transformar estos 2θ en distancia de separación entre planos. Para el pico número 1, ¿cómo lo vamos a hacer? Realmente está muy mal tratar de obtener de esta gráfica el valor de 2θ. Lo que hay que utilizar es la vieja regla de 3 y decir lo siguiente: tomamos una distancia con nuestra regla en centímetros bastante grande, la cual nos va a permitir saber cuál es el valor a través de una regla de 3. Para ello fijamos nuestro nivel 0 en 20 2θ, 20 grados 2θ, y por ejemplo aquí mediré hasta 80 2θ. Para esta condición tenemos de que entre 20 y 80, es decir, 60 2θ, tenemos 19,6 centímetros. Es decir, 60 corresponden a 19,6 centímetros. Con esta relación es muy fácil, porque lo que haré es medir distancias para establecer los 2θ. Para el pico número 1, lo que haré es, desde el 0 que me había fijado, decir que el pico 1 corresponde a 2,2 centímetros. El pico número 2 corresponderá a unos centímetros que hay que calcular. El número 3, el número 4 y el número 5 habrá que hacer exactamente lo mismo. Y utilizando nuestra regla de 3, lo que haré es pasar estos centímetros a 2θ. De ese modo sabré cuánto es la información correcta en 2θ. Finalmente,
lo que tendremos es un valor de 2θ para cada uno de nuestros picos. Y utilizando nuestra ecuación de Bragg, traspasaremos de 2θ a d, distancias. Evidentemente, una vez que tengamos las distancias para cada uno de nuestros picos, lo que haremos es buscar cuál de nuestras fichas ASTM que tenemos aquí corresponden a estas distancias que están aquí. Lo importante es encontrar la mayor cantidad de coincidencias. De este modo, la ficha que coincidan la mayor cantidad de picos que tenemos aquí corresponderá al material que queremos identificar. De ese modo, la práctica se terminará cuando logremos identificar el material del difractograma de polvo de rayos X habiendo concordado con la información que tenemos en las fichas.